¿Crees en la legalización de todas las drogas? Creo en la despenalización de todas las drogas. ¿Legalización qué quieres decir? ¿Que sea legal que todo el mundo las consuma? No. Los menores de edad no pueden. Los mayores de edad sí, pero de preferencia estando informados, con mecanismos, gastando dinero, por ejemplo, en vez de combatir a las drogas, gastando dinero en informarlos, en tratar a los adictos, en difundir una información real, sólida y fiable acerca de lo que realmente hacen las drogas, de cuáles son las que son muy peligrosas, cuáles son menos peligrosas, cuáles son peligrosas, pero si eres Keith Richards puedes sobrevivir a ellas y eres el único, la verdad. Invertir, pues, lo que hoy se gasta en la lucha contra las drogas, invertirlo en la lucha contra las adicciones, en la lucha contra las drogas dañinas, por la vía de la información, la educación y la concientización, que es mucho más efectivo que la prohibición, como hemos podido demostrar en muchas ocasiones. Sí, creo que todas las drogas deben ser despenalizadas. Creo que los adultos, si están informados, pueden hacer lo que les dé la gana, siempre y cuando no perjudiquen a otros. ¿No crees que en el tema de drogas los Estados Unidos tienen mucho por hacer en su país? Pues tienen un consumo enorme. ¿Qué quieres que hagan? A ver, es que... sí, fíjate que suena bien razonable. Voy a leerlo completo. ¿No crees que en el tema de drogas los Estados Unidos, quiero suponer que hablas del gobierno de los Estados Unidos, no que los 300 millones de personas se pongan de acuerdo exactamente en lo mismo, el gobierno, tienen mucho por hacer en su país, pues tienen un consumo enorme. Los narcos van allí y se enriquecen con el dinero de los estadounidenses. Sí, ese es el negocio. Y dices después, América Latina pone la materia prima y los muertos, pero el mercado consumidor es de Estados Unidos y Europa menos, ¿eh? El mercado, lo que se consume aquí en Europa, sobre todo viene de África, especialmente el hashish, pero ¿qué propones que hiciera Estados Unidos? ¿Matar a los adictos? Mira, se ha perseguido a los adictos, se ha perseguido a los que tienen la posesión de cualquier cantidad de una serie de sustancias, sobre todo a partir de los años 60, ha sido penalizada con muchísimos años de cárcel. Hay gente que tiene condenas alucinantes por tener una cantidad pequeñísima de cannabis, que no... Se asume siempre, la ley durante un tiempo por lo menos asumió que toda persona que tenía droga era para venderla, por lo tanto era un narcotraficante, por lo tanto se le imponían penas gravísimas. ¿Y sabes para qué sirvió? Pues para nada, absolutamente para nada. ¿Qué propondrías tú que hiciera un gobierno para reducir el consumo? Ejecutar a los consumidores. Se ha hecho, y tampoco sirve. Entonces, cuando alguien dice Estados Unidos tendría mucho que hacer, yo me pregunto, ¿qué crees que se tendría que hacer? Yo te digo lo que hay que hacer: despenalizarlas y educar, concienciar y destruir el negocio del narco a través de la despenalización. Igual que cuando se destruyó el negocio de los traficantes de alcohol al despenalizar el consumo de alcohol en los años 30. ¿Qué pasó? Siguieron siendo delincuentes, sí, pero el flujo de dinero millonario que tenían todos los días por el alcohol o el que tienen hoy por las drogas desaparece. Y sin ese flujo diario, el poder también disminuye enormemente. Hombre, eso parece funcionar mucho mejor que cualquier cosa que se te ocurra que Estados Unidos hiciera contra quienes consumen. Porque el gobierno no está promoviendo que consuman, al contrario. Desde la guerra contra las drogas en los años 60 y en buena medida debido a la contracultura, se persiguió el consumo penalmente, sin resultados. Entonces, pregunto, si puedes contestarme, yo lo seguiré, estaré hablando. Es Miguel Ángel Sarubi Mandl, quien pregunta esto: ¿qué es lo que propones que hiciera Estados Unidos? ¿América Latina pone a los muertos? Sí, porque los carteles funcionan en América Latina y no es culpa de Estados Unidos, es responsabilidad en gran medida de los gobiernos que les han permitido florecer, que no los han parado a tiempo o que les ha dado igual.
Y eso pasó en Colombia. Y cuando se decidió en Colombia atacar en serio el narcotráfico, destruyeron el país. Y cuando Estados Unidos estuvo participando en el ataque contra el narcotráfico en Colombia, se mudaron a México. Y si se hiciera en México, se mudarían a otro lado. El mercado es demasiado goloso como para abandonarlo. Los narcotraficantes se irán a otro lado. Cuando ese mercado deje de existir para ellos, las cosas cambiarán. Marcia Cabrera, para atacar el narcotráfico hay que mejorar las condiciones sociales como la pobreza y el analfabetismo. No. La afición a las drogas no tiene nada que ver con pobreza y analfabetismo. Puede estar más agudizada en zonas marginadas socialmente, pero no es un problema que se quite quitando la pobreza y el analfabetismo. No, es un problema mucho más profundo y es un problema respecto de las cosas que le dan placer a los seres humanos y del compromiso del ser humano con el placer. Porque lo que no hay que olvidar es que las drogas son placenteras y ese es el problema que tienen. Y entonces no dejas de tener la ambición de lo placentero si eres más rico o leíste más libros. Si tienes tiempo y ganas de experimentar, los ricos gastan unas cantidades absolutamente delirantes en una serie de drogas. La cocaína era una cuestión de ricos hasta hace muy pocos años. Y ahora están entrando nuevas drogas como los opioides. Pero no tiene, sí tiene que ver, pero no es la solución, no es el asunto, porque si así fuera, las personas, los universitarios de clase media alta no consumirían drogas. Y hombre, basta conocerlos, ¿no? Y basta conocerlos, y lo digo yo, que no consumo ni nunca consumí drogas. No quiero jugar con la química de mi cerebro porque es delicada y no la entendemos y nunca me divirtió el asunto, pero vamos, con la mayoría de la gente que yo conozco o pasó por allí o vive allí. Gente de mi edad que empezó a consumir a los 17 años y por lo tanto lleva 51 años consumiendo. No es por allí. Profesionistas, por supuesto, gente con una situación razonable. Sí, Marcelo, ya lo dije. Esas mismas mafias, al legalizar las drogas, migran a otra mafia. Sí, pero mucho menos rentable. Las mafias del alcohol se movieron al juego, por ejemplo. Pero en el juego no pudieron hacer tanto daño. Y hoy los casinos que inició la mafia ahora están administrados por consejos de administración de accionistas. El que van a seguir delinquiendo, sí van a seguir delinquiendo, pero con mucho menos poder, porque no hay otra cosa que dé tanto flujo de dinero como la venta de drogas. En los años 20 era la venta de alcohol, nada dejaba tanto dinero y por lo tanto el interés por participar en el mercado era tal que las guerras de bandas de traficantes de alcohol son legendarias, como hoy se hacen legendarias las guerras de narcotraficantes en México y de carteles y demás. Pero es que el que se vayan a mover a otra actividad delictiva, siendo grave, no deja de ser una actividad delictiva menos rentable. Mucho menos rentable. El mejor negocio del mundo, de todo el mundo en este momento, es el tráfico de drogas. Deja más que cualquier otra cosa, que cualquier industria, que cualquier empresa, que Google, que lo que quieras. Por eso hay que atacarlo por el lado duro, el dinero. El momento en que cortas el flujo de esos ingresos monumentales, diarios, hacia los delincuentes, los marginas del espacio de poder que están teniendo en la actualidad. No los haces desaparecer, eso es claro, pero dejan de tener el poder que da esa cantidad de dinero que les permite comprar conciencias, políticos, policías, sicarios, aduaneros, ejércitos enteros. Es un poder enorme y reducir ese poder debería ser una preocupación fundamental de toda sociedad. A mí me parece alucinante que no lo sea. Me parece alucinante que no lo sea.